Hola a todos, ¿qué tal? Deseo estén muy bien. Les saluda la licenciada Joana Montero, su profesora de física. Y el día de hoy vamos a revisar una nueva actividad en este segundo trimestre para los estudiantes de segundo de bachillerato. Bien, el tema de hoy es la tensión, ¿ok? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra tensión? Bien, en física vamos a ver de qué se trata. Aquí tienen el archivo donde ustedes van a observar las instrucciones para resolver esta actividad. Primero van a observar el video que les estoy grabando en este momento y luego van a complementar su aprendizaje leyendo esta información, ¿verdad? Bien, ¿qué es la tensión? Dice, es la fuerza que ejercen todas las cuerdas a los cuerpos que están sujetos a ellas, ¿ok? Imaginemos que tenemos alguna caja con algún objeto, algo pesado, y queremos mover esa caja, entonces la podemos amarrar con una cuerda y mediante esta cuerda ejercer una fuerza y poder mover esa caja. Bien, esa fuerza que ejerce la cuerda es lo que conocemos como tensión. La tensión también está en los casos de las poleas, en las construcciones. Si ustedes han observado, ahí también se puede observar lo que es la tensión, ¿verdad? Bien, aquí nos da algunos tipos de tensión, como por ejemplo la tensión mecánica, que se puede ejercer sobre la superficie de un cuerpo, una tensión eléctrica, y también nos dice, en esta sección haremos referencia a la tensión en cuerdas, cables o hilos, los cuales llamaremos cuerdas ideales. O sea, todo lo que tiene que ver con cuerdas pueden ser cuerdas, cables o hilos, ¿ok? Lo denominaremos con un solo término que son cuerdas. Bien, otra cosa importante para mencionar en la tensión es que, como toda variable en física, se representa por la letra T mayúscula, ¿ok? Y la tensión es, como bien lo dice su definición, es una fuerza, ¿ok? Es una fuerza. Y si hablamos de fuerza, significa que es un vector y por lo tanto tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? Eso también es importantísimo tener presente que la tensión es una fuerza y como tal es un vector. ¿Ok? Tiene magnitud, que es el valor, el número, ¿no? El valor que tiene esa fuerza, tiene una dirección que generalmente puede ser vertical, puede ser horizontal, también puede ser en forma diagonal y tiene un sentido, puede ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Bien, y lo que les decía, ¿no? La fuerza de tensión se expresa como T mayúscula con una flechita en la parte superior que indica que es un vector. Muy bien, aquí además hay otro contenido que ustedes lo pueden leer para poder entender mejor este tema, ¿ok? Muy bien. Bien, continuamos. ¿Qué más observamos? Unos ejemplos de los posibles casos que se dan con este tipo de tema, con lo que es la tensión. Mira, el primer caso que podemos observar son las poleas con dos masas, ¿ok? Que era lo que les mencioné al inicio. Entonces usted aquí tiene una polea que tiene una cuerda, ¿verdad? Y tiene dos masas, una masa M1 y una masa M2. Entonces, en esta primera situación, cómo vamos a encontrar la tensión o cómo vamos a determinar el valor de esta fuerza. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es
realizar un diagrama de cuerpo libre. DCL significa diagrama de cuerpo libre. O tengo que yo graficar las fuerzas que intervienen en cada cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay en esta situación? Hay dos cuerpos, el cuerpo de la masa 1 o dos objetos, por así decirlo, y el cuerpo de la masa 2. Entonces usted tiene que analizar la situación para cada cuerpo o para cada objeto, en este caso para cada cajita. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen para la caja M1? Serán dos fuerzas, ¿verdad? Primero, si el objeto tiene masa, tendrá un peso. El peso ejerce hacia abajo, ¿verdad? Aquí está representado por W1, que es peso en inglés, pero en español sería la P sub 1 hacia abajo, y hacia arriba hay esa fuerza de la tensión, ¿ok? Y no interviene nada más, ninguna otra fuerza para M1. Y para M2, ¿cómo será? Asimismo, si tiene una masa, tiene un peso, que también el peso es una fuerza, ¿verdad? Masa por gravedad, el peso es hacia abajo y la tensión que genera esta cuerda sería hacia arriba. Recordemos que las cuerdas como que alan, templan, ¿no? Entonces la tensión estaría hacia arriba. Bueno, esa es una primera situación. Vamos a ver una segunda situación. Les decía que también pueden haber cuerdas o movimientos, poleas, en forma diagonal. Y este es un claro ejemplo de plano inclinado con polea y dos masas, ¿ok? Entonces aquí dice diagrama de cuerpo libre, DSL. Cuando aparecen sistemas dinámicos, como el anterior gráfico, dos o más masas, es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre, el cual consiste en graficar de forma individual y por separado las fuerzas que intervienen en el sistema para cada masa, ya que los nudos en una cuerda cambian las tensiones. ¿Ok? Entonces, aquí como cuántos objetos hay, dos, o cuántas cajitas hay, dos, ¿verdad? Y entonces me dice que el movimiento está hacia arriba. Entonces yo tendré que analizar las fuerzas que intervienen para estos dos cuerpos, para M1 y para M2. Entonces vamos a ver qué nos indica. Nos dice que para M1, como este objeto tiene masa, va a tener un peso hacia abajo. ¿Sí ven? El peso es verticalmente hacia abajo. Va a tener una fuerza normal. ¿Por qué? Porque ya aquí el cuerpo está sobre una superficie y recuerde que todo objeto que está sobre una superficie tiene una fuerza normal que va en este caso hacia arriba. Observen que la fuerza normal es perpendicular a la superficie o al plano que forma 90 grados. Y si ven que no es exactamente el opuesto al peso, por así decirlo. Ya, el peso es estrictamente vertical hacia abajo, mientras que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Por eso ustedes ven que las flechitas están un poquito como que no están en la misma dirección, sino que tienen dos direcciones diferentes, ¿ok? Bien, eso es hablando de las fuerzas verticales, por así decirlo. Y horizontalmente, el cuerpo está con una tensión. ¿Por qué? Porque está sujetado a esta cuerda y habrá una fuerza de fricción. ¿Ok? Porque recuerden que también cuando hay una superficie y se mueve un objeto, hay una fuerza que se resiste a ese movimiento, que es la fuerza de fricción. Bien, entonces mire, ya este caso es más complicado, ¿no? Esto lo veremos más adelante. Entonces aquí ya intervienen varias fuerzas. Ya cuando hay una superficie, interviene la normal y la fuerza de fricción. En el primer caso, no hay ninguna superficie, los objetos están en el aire, entonces ahí no interviene ni la normal ni la fricción. ¿Ok? Y es el caso para el
cuerpo M2, que ya aquí ya está suspendido. Entonces, este cuerpo tiene solamente dos fuerzas, el peso y la tensión de esta cuerda. Noten también que la tensión es la misma, si ven T y T. O sea, no voy a decir T1, T2, no, porque hablamos de una sola cuerda y por lo tanto la tensión es la misma, ¿ok? Bueno, esa es una segunda situación. Otra tercera situación es cuando tenemos un objeto colgado, dice bloque colgado por medio de tres cuerdas, como por ejemplo puede ser una lámpara en una sala colgado del techo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos otro ejemplo de tensión. Entonces aquí ya como son tres cuerdas, ya hablamos de tensión 1, tensión 2, tensión 3. Hablamos también de un peso, porque esta cajita también debe de tener una masa, por lo tanto un peso, y se hace el análisis para cada situación. Igual esto lo veremos más adelantito. Primero vamos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿ok? Pero son las tres situaciones que se pueden dar. Muy bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo y nos indica, dice, para el sistema de la imagen tenemos M2 igual a 3.2 kilogramos, M1 igual a 5.4 kilogramos. Hay una polea con dos masas, ¿sí ven? Entonces me dice el literal A representa las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos. Literal B determina el sentido del movimiento. Y literal C calcula la aceleración. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un ejemplo con tres alternativas. Mi pregunta es, ¿este objeto o este sistema, hacia dónde se moverá? ¿Se moverá hacia la izquierda o se moverá hacia la derecha? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué lo hará mover a este sistema? Observamos las masas, ¿no? Las masas, tengo una masa 2 de 3.2 kilogramos y una masa 1 de 5.4 kilogramos. Entonces, ¿hacia dónde se moverá? ¿Qué lo hará mover? Bueno, este objeto de la masa 1 es mayor al objeto de la masa 2. Si ven, tiene mayor masa. Por lo tanto, el peso mayor ejercerá el movimiento en este sistema, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a mover? Hacia la derecha, ¿sí? Siempre el cuerpo de mayor masa o de mayor peso es el que va a ejercer el movimiento. Entonces, vamos a contestar los literales. Dice, representa las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos. Ok, vamos a ver para el cuerpo de la masa 2. ¿Cuántas fuerzas van a actuar aquí? Van a actuar dos fuerzas. La primera fuerza es el peso, que está representado por P sub 2. Entonces aquí está el peso, ¿verdad? Aquí está la fuerza dibujada, pero no se observa bien esta flechita que está aquí. Entonces la vamos a graficar para que quede bien asentada, ¿no? Que se observe. Entonces tengo la fuerza P sub 2 hacia abajo, ¿ok? Y luego voy a tener una tensión que genera esta cuerda. ¿Y la tensión hacia dónde está? Hacia arriba, ¿verdad? Porque es la que sostiene a este objeto. Entonces yo voy a dibujar aquí la tensión de la cuerda. Ok, vamos a ponerle otro. Entonces ahí tengo tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Y lo mismo para el cuerpo de la masa 1. Tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Bueno, aquí el peso sí ya está bien dibujadito, la fuerza, ¿no? El vector. Entonces vamos a ahora graficar el de la tensión. Entonces, ¿cómo me quedará?
una fuerza hacia dónde, hacia arriba, ¿verdad? Entonces aquí lo vamos a dibujar, es la tensión, le vamos a poner el mismo colorcito de allá y ya está. ¿Sí ves? Entonces ahí ya está contestado el literal A, ya he representado las fuerzas que actúan sobre ambos cuerpos, la tensión y el peso, la tensión y el peso. La tensión hacia arriba, el peso hacia abajo, la tensión hacia arriba y el peso 1 también hacia abajo. Muy bien, determina el sentido del movimiento, ya lo analizamos. El cuerpo que tiene mayor masa es el que va a ejercer el movimiento y por lo tanto el movimiento se va a dar ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces aquí vamos a contestar el literal A. Vamos a contestar, a ver, vamos a ponerlo aquí abajito. Literal A. Ya está representado, entonces será el literal B. El literal B me dice, a ver qué pasó. El literal B me dice que determina el sentido del movimiento, entonces yo lo voy a escribir aquí. El movimiento se dará hacia el lado derecho, ¿verdad? Derecho. Y aquí le voy a poner hacia el lado derecho, hacia abajo, ¿verdad? O sea, va en un sentido así, hacia abajo. Ok, déjame ver si lo puedo dibujar, si hay aquí alguna flechita que la pueda hacer de tal forma que me quede así como que así. Esta creo que me va a ayudar. Entonces, mira, este objeto se va a mover así. No lo puedo dibujar bien. Tendría que ser una curva. Déjame ver si encuentro una aquí. Una curva. Puede ser esta. Vamos a ver cómo sale con esta. Esta de aquí. Vamos a ver. Sería a esta si me ayuda, ¿ok? Entonces el movimiento se dará en este sentido, ¿ok? Así, hacia abajo. Que esté un poquito más finito el grosor. Ya, ahí. Entonces, mira, así se mueve, ¿ok? El movimiento será hacia el lado derecho, hacia abajo. Muy bien, ya está el literal A, el literal B. Ahora vamos con el literal C. Calcula la aceleración. Aquí viene la física que vamos a aplicar. Bien, cuando tenemos dos o más fuerzas, ¿qué cosa aplicamos para encontrar alguna variable que nos pida? Aplicamos que era la segunda ley de Newton, ¿verdad? ¿Y qué me dice la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton me indica que las sumatorias de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, aquí ya vamos a contestar lo que es el literal C, que las sumatorias de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, eso es lo que voy a aplicar para cada cuerpo, para el cuerpo de la masa 2 y para el cuerpo de la masa 1. Entonces, vamos a ver cómo me quedaría. Tendría yo aquí, para el cuerpo de la masa 2 que está en el lado izquierdo, tendría, ya, otra cosa que tengo que comunicarles es que ¿qué me da el sentido a cada fuerza? ¿Cómo yo sé qué fuerza es positiva, cuál es negativa? Entonces, todas las fuerzas que están a favor del movimiento serán positivas. Entonces, en este literal C, también yo tengo que escribirles aquí que todas las fuerzas que van en el mismo sentido del movimiento, serán positivas. ¿Ok?
y las que van en el sentido contrario serán negativas. Ya, esto es importantísimo tenerlo bien clarito, que todas las fuerzas que van en el mismo sentido del movimiento serán positivas y todas las que van en el sentido contrario serán negativas. Entonces, vamos a ver aquí para la primera, para este cuerpo M2, la tensión que va hacia arriba irá a favor o en contra del movimiento. ¿Ustedes qué dicen? Si va hacia arriba, irá a favor o en contra del movimiento. Entonces, si vemos, va en el mismo sentido del movimiento. Si ves, va a subir, ¿verdad? Por este lado izquierdo va a subir. Entonces, para ese cuerpo, la tensión es positiva, ¿ok? Y el peso que está hacia abajo, ¿verdad? ¿Ustedes qué observan? ¿Va a favor o en contra del movimiento? Si va hacia abajo en este lado izquierdo, el peso será negativo, ¿ok? El peso 2. Y eso será igual a una masa por aceleración, que es una masa 2 por una aceleración. Y ahí ya hemos representado las primeras fuerzas, del objeto 2. Vamos a ver las del objeto 1. Entonces, miren, aquí la tensión que está hacia el lado derecho va hacia arriba. Entonces, si ven que incluso las flechitas, miren, se chocan. La flecha del movimiento con la flechita de la tensión. Entonces, ahí claramente se ve que va en sentido contrario. Por lo tanto, esa tensión es negativa, ¿ok? La tensión del lado derecho es negativa porque va en contra del movimiento. Y el peso 1 va a favor del movimiento. Es más, ya concluimos que el peso 1 es lo que hace mover este sistema porque tiene mayor masa. Entonces, el peso 1 del lado que está del lado derecho será positivo, ¿ok? Y esto será igual a la masa por la aceleración, ¿pero qué masa? Masa 1 por la aceleración, ¿ok? Listo, entonces vamos a continuar. Miren que estamos resolviendo el ejercicio, el literal C, calcular la aceleración. Entonces yo necesito saber cuánto vale A, que es la aceleración, ¿ok? Entonces, ¿cómo resuelvo esto cuando tengo dos ecuaciones con diferentes incógnitas? Y aquí ya viene lo que es la parte matemática. Esto se resuelve, un sistema de ecuaciones usted lo puede resolver por método de igualación, por método de sustitución, por método gráfico o por método de eliminación. ¿Ok? Entonces aquí me conviene el método de eliminación porque si ustedes observan tengo la tensión positiva y la tensión negativa, el método de suma y resta. Entonces, yo aquí estas dos ecuaciones, yo las voy a sumar. Entonces, ¿cómo me quedará? Ya van ustedes a observar. Me va a quedar estas ecuaciones, la ecuación de arriba y la de abajo, 1 y 2, yo las sumo, entonces me va a quedar de esta forma. La tensión se van a simplificar. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque tengo más T menos T se simplifica. ¿Ok? Y luego tengo menos P sub 2 más P sub 1. Entonces aquí estas se suman o se mantienen igual. Entonces voy a poner primero la positiva, P sub 1 menos P sub 2. ¿Ok? Entonces estoy haciendo un método de reducción, o sea, simplificar o eliminar. Y esto es igual a ¿qué cosa? Tengo que sumar M2 por A más M1 por A. Entonces aquí te va a quedar igualito, M2 por A más M1 por A. ¿Ok? Y bueno, esto me quedó un poquito más acácito. Lo vamos a hacer más acá. Déjame ver si no, ya no se puede.
Bien, entonces vamos a hacer un poquito más allá para que no se quede tan hacia la izquierda. Y esto lo movemos un poquito más hacia la derecha para que no se vea tan disparejo. Ya, ahí está. Entonces, les recuerdo, tengo dos ecuaciones, ¿verdad? La ecuación del cuerpo 2 y la ecuación del cuerpo 1. Entonces tengo varias variables y yo aquí aplico método de reducción para poder simplificar t menos t, ¿verdad? Es como que si usted tuviera 5 menos 5, ¿cuánto es eso? 0. T menos t es 0 o se simplifica. Y ahí ya el resto lo sumo. P sub 2 menos P sub 2 más P sub 1. Entonces ya lo arreglo, le pongo P sub 1 menos P sub 2, primero el positivo, luego el negativo, y M2 por A más M1 por A. ¿Ok? Entonces, ¿qué más continúa ahí? Mire que el literal C me pregunta es la aceleración. Entonces, aquí ya continuamos y voy a despejar. Bien, entonces, ¿qué me quedará? A ver, me quedará P sub 1 menos P sub 2 igual, y ojo, ¿qué hago aquí con este M2 por A más M1 por A? Mire que la A se repite y es de la misma variable, ¿verdad? Es un término común. Entonces, aquí yo aplico factor común, saco el factor que se repite o la variable que se repite, que es A, y ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar M2 más M1 por A. Apliqué factor común, el primer caso de factorización. ¿Ok? Y entonces ahí ya voy reduciendo poco a poco. Y luego voy a despejar A. ¿Y quién está acompañando a este término M2 más M1? ¿Y qué operación están haciendo los dos? Una multiplicación, ¿verdad? Acordémonos que este puntito representa una multiplicación. Por lo tanto, este término que está multiplicando con A, yo lo mando al otro lado de la igualdad para que pase a dividir y la variable A, que es la aceleración, me quede despejada. Entonces, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar de la siguiente forma. P sub 1 menos P sub 2, ¿verdad? Sobre, aquí lo vamos a hacer un poquito más pequeño, ¿sobre cuánto? Sobre el factor que está multiplicando, que es M2 más M1. ¿Ok? Entonces aquí ya voy a insertar la raya de fracción para que me quede la división ahí, y esto será igual a A. ¿Ok? Esto será igual a A. Bueno, ahí está un poquito chiquito, lo vamos a hacer más grande porque este es A, la variable de arriba. ¿Ok? Entonces, lo que hice fue despejar P sub 1 menos P sub 2 sobre M2 más M1 igual a A. Y ahí ya he podido despejar mi variable A. ¿Ok? Y ahí yo ya puedo encontrar cuánto vale A, el valor numérico. Mire todo lo que hemos aplicado. Todo lo que se ha visto en el año pasado y en estas clases del primer trimestre, en este ejercicio de lo que es la atención. Por eso es importante clase a clase ir entendiendo, ¿verdad?, qué es cada cosa, porque luego todo se acumula y entonces después ahí se nos hace un poquito difícil, pero con la práctica todo se puede mejorar y entender. Entonces ya tengo aquí lo que debo de hacer es calcular, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver. Vamos, ¿qué es P sub 1? El peso. Entonces vamos aquí a insertar un cuadrito de texto para ir calculando. A ver, lo vamos a hacer aquí.
Entonces, P sub 1, que es el peso. Entonces, ¿a qué es igual el peso? A la masa 1 por la gravedad. ¿Ok? Entonces, P sub 1 va a ser igual. Vamos a hacerlo para que alcance de forma horizontal. ¿Cuánto vale M1? Mira, los pongo entre paréntesis porque se multiplica. Entonces, la masa 1 vale 5,4. ¿Ok? Y la gravedad, ¿cuánto vale? Eso ya lo sabemos, 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Multiplicamos. Entonces, ¿qué tenemos? 5,4 por 9,8 será igual a 52,92 newton. ¿Ok? Porque es un peso. El peso es una fuerza. Muy bien, ahora vamos con el peso 2. El peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Entonces, ¿cómo nos quedará? ¿Cuánto vale la masa 2? 3,2 kilogramos por la gravedad, que es 9,8, ¿verdad? Multiplicamos, ¿y cuánto es esto? A ver, vamos a ver, 3,2 por 9,8, 31,36 newton. Y ahí ya he determinado el peso 1 y el peso 2, ¿ok? Entonces ya lo que yo hago acá es simplemente reemplazar. Entonces vamos a ver, ¿cuánto vale peso 1? Vale 52,92 menos el peso 2, que vale 31,36. Y vamos abajo con lo que es las masas. Masa, vamos a ponerle la rayita de fracción. Estoy trabajando en la computadora y es un poquito más complicadito esto, ¿no? Pero ahí va, ya. Vamos con las masas. Masa 2. ¿Cuánto vale la masa 2? Vale 3,2. Más la masa 1, que vale 5,4. Ya, y me dice que todo esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la aceleración. ¿Ok? Entonces vamos a resolver. ¿Y qué me queda? Arriba, en el numerador, tengo una resta. Entonces, resto esos términos. 52,92 menos 31,36. ¿Cuánto es eso? 21,56. Y esto tiene que ser dividido. Aquí ya voy a usar esta división, ¿ok? Porque ya tenemos menos términos. ¿Dividido para cuánto? Para esa suma. Para el denominador me indica que hay una suma. 3,2 más 5,4. Eso me da 8,6. Y esto es igual a una aceleración. Entonces, resolvemos. ¿Qué otra operación me quedó aquí? Una división. Recuerde que la raya de fracción es una división. Entonces, divido 21,56 dividido para 8,6. ¿Y eso es igual a cuánto? A 2,5. ¿Sí ven? Entonces, esto es igual a la aceleración. Por lo tanto, la aceleración es igual aquí, aceleración, se hace la mayúscula. La aceleración es igual a, por lo que está al inicio, o lo ponemos acá ya, ahí, igual a 2,5. ¿Y cuál es la unidad? Si hablamos de kilogramos, de newton, la unidad es metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a insertar metros por segundo al cuadrado. Y aquí está. Entonces, control C y lo pegamos acá. Ay, a ver. Entonces, aquí es que esto ya se vuelve un poquito
Lo vamos a ver, a poner ahí está, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta es aceleración igual a 2.5 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la respuesta, ¿ok? Y ahí ya hemos terminado de resolver este ejercicio. ¿Qué tal? ¿Está un poquito complicadito? Bueno, es un poco más larga la resolución, pero con la práctica lo podemos ir mejorando, ¿ok? Mire que solo hemos analizado la primera situación, la situación de las cuando hay una polea con dos masas. Entonces, ¿cuántas fuerzas intervienen? Dos para cada cuerpo, la tensión y el peso, la tensión y el peso. Y luego aplicamos la segunda ley de Newton, donde me dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y aquí sí ya hay una aceleración porque hay un movimiento. ¿Quién me determina el sentido del movimiento? El objeto que tiene mayor peso, en este caso el objeto del lado derecho, que es la masa 1, ¿verdad? Y todas las fuerzas que van en sentido a ese movimiento son positivas. Y las fuerzas que van en contra de ese movimiento son negativas. Eso es importantísimo, porque si usted se equivoca en uno de estos signos, primero no va a poder simplificar una variable y segundo puede salir un resultado diferente, ¿ok? Entonces usted tiene que ver bien cuál está a favor del movimiento y cuál está en contra. Luego lo que hace es método de reducción. Simplifica la variable que tiene positivo y negativo, se simplifican y luego ya resuelvo, ¿verdad? Hago una suma en estas dos ecuaciones. Aquí le voy a agregar que hemos hecho una suma. Déjenme ponerle una llavecita para que nos acordemos de que hemos realizado una suma aquí. ¿Qué fue lo que hicimos? Aquí una suma. Sumo las ecuaciones. Ok, entonces a ver qué pasó. Sumo las ecuaciones. Ya, vamos a hacerlo un poquito más chiquito esta frase para que no se confunda. Y la hacemos un poquito más hacia la derecha para recordar que se trata de una suma de ecuaciones, ¿ok? Aquí lo que yo hice fue sumar estas ecuaciones para que se puedan simplificar esas tensiones, ¿ok? Entonces ahí le dejo ese cuadrito para que usted se acuerde qué es lo que hice ahí. Entonces, y luego despejar la variable A. ¿Por qué la variable A? Porque ese es lo que me pide. El literal C calcula la aceleración, que es la variable A. ¿Ok? Luego calculamos los pesos por separados. Estos pesos que están aquí los calculamos por separados. Los vamos a poner acá abajito para acordar. Y de ahí ya lo que hice fue reemplazar los números, ¿verdad? Muy bien. En YouTube hay muchísimos ejercicios sobre este tema. Usted puede, si gusta, ver muchos videos más para que pueda entenderlo mejor. Y aquí ya les he dejado la actividad para esta semana 26. En este mismo archivo usted puede trabajar. Aquí está, puede escribir su nombre, su curso, la fecha y contestar. Ya tenemos aquí dos preguntas teóricas y como tercer tema un ejercicio muy parecido al que les he explicado. Entonces usted practíquelo, guíese por el ejemplo que ya lo expliqué paso a paso y verá que se le va a hacer un poquito más fácil. Una vez que usted haya terminado de hacer esta actividad, usted por favor la envía a este link, a este enlace, donde automáticamente se van a guardar sus datos, la fecha, la hora y su actividad. Usted le puede tomar una foto o este mismo archivo Word, usted lo sube, lo graba como
física, semana 26 con su apellido. Entonces, ahí el archivo ya está identificado y usted lo puede subir a este enlace. ¿Ok? Recuerde que yo tengo más de, tengo 11 paralelos, más de 300 estudiantes y para mí, créame que es mucho más fácil poder revisar a través de este link que revisar 300 portafolios físicos. Entonces, si usted tiene una computadora o si lo hace en una hojita de carpeta o en un cuaderno, se le toma la foto, ¿verdad? Donde se vean sus datos, la resolución de su actividad y esa fotito o las fotitos usted las sube a este enlace y automáticamente usted ya está registrado. Ahora estamos en un mundo digital, todo es por internet, todo, ¿verdad? Ahora todo es por links, entonces tenemos que también estar a la altura de este cambio que es a nivel mundial. Entonces, usted tiene su celular, hágalo a través de su celular o hágalo a través de la computadora, pero no hay pretextos para no presentar. Este video va a resultar un poquito extenso, pero el tema así lo requiere. Espero que lo puedan observar. Yo hago estas actividades con mucho, mucho cariño para todos ustedes y así sea que haya un estudiante que lo vea, así sea que haya un estudiante que resuelva su actividad con mucha responsabilidad, con mucha dedicación, créame que para mí la satisfacción es mucha, ¿ok? Porque por lo menos hay alguien que adquirió un conocimiento, algo nuevo que aprendió y que en algún momento le va a servir porque si usted primero le sirve para graduarse. Si usted quiere graduarse, tiene que aprobar física. Y no solamente es aprobar, sino aprender. Recuerde que el objetivo de usted como estudiante es aprender. Y el conocimiento nos enriquece y nos hace mejores personas y eso nos sirve para, si por ejemplo usted quiere ir a la universidad, créame que usted tiene que saber esto básico para poder aprobar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles. Deseo que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.